Este trabajo se presenta como una hipótesis a confirmar o refutar. Esa hipótesis que le da nombre a la obra es la siguiente: no es posible hablar sin palabras. Concretamente, consiste en 2 videos proyectados simultáneamente que funcionan como díptico. En el primero se ve una serie de planos fijos de lugares que 20 mujeres de diferentes ocupaciones definieron como un lugar personal. Lo personal aquí no tiene que ver necesariamente con lo íntimo o lo privado, sino con la experiencia y la historia en primera persona. Este primer video, entonces, funciona como un estado testimonial de lo personal es político, afirmación íntimamente ligada con los orígenes del feminismo radical. Menos cóndor y más huemul. Los chilenos tenemos en el cóndor y en El segundo video, en tanto, refiere al lugar de la voz, de la palabra, el lugar del poder de lo público. la fuerza y la gracia. Por la misma Ahí, las mismas 20 mujeres aparecen en su lugar escogido leyendo el texto Menos cóndor y más huemul, de la escritora e intelectual chilena Gabriela Mistral. ambos dotados de excelencia y que forman una preposición difícil para el espíritu. Mucho se ha insistido lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente. Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que al fin es solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la cordillera. Me rompe la emoción al acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginan. El maestro de escuela explica a sus niños: el cóndor significa el dominio de una raza fuerte, enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra. Tanto ha abusado la heráldica de sus aves rapaces. Hay tanta águila, tanto milano en las divisas de guerra, que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica. Me quedo con ese ciervo, que para ser más original ni siquiera tiene la arboladura córnea, con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría los niños más o menos. El huemul es una bestezuela sensible y menuda. Tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Gabriela Mistral, primer Premio Nobel de Literatura de América Latina, ha sido una figura constantemente despolitizada en estatuas, murales e incluso en el billete de 5.000 pesos chilenos. Se le ha identificado como una madre educadora y conservadora, obviando su rol público de intelectual y feminista totalmente avanzado para su época, su voz crítica y su esfera privada de mujer homosexual, intensa, deseante. En este texto se refiere a los 2 animales que conforman el escudo de Chile, el cóndor y el huemul, y rescata la delicadeza, inteligencia y perfección del segundo, casi extinto, por sobre la función rapaz y agresiva del primero. Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta 2 aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma multiplicidad, la norma que nace de él es difícil, equivale a lo que ha sido y consulta voces en algunas teorías, o la tierra y el mar, alegan ambos dotados de excelencia y que dan una proposición difícil para el espíritu. Muchos se han asistido lo mismo de las escuelas que en el sentido de ambos y se ha dicho mucho. En este segundo video, cada lectura del texto se entrama con las otras, generando un recital colectivo simultáneo que se aleja del texto original, creando una nueva armonía, una trama sonora que propone, en directa relación con la hipótesis que titula la obra, una nueva forma de hablar, esta vez sin palabras, como el huemul. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginamos. El maestro de escuela explica su fin. El cóndor significa el dominio de la raza fuerte, enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra. Me rompe la emoción al acordarme